Diferencia entre sistemas eléctricos monofásicos, bifásicos y trifásicos. Forma básica de generar la señal de corriente alterna. En la ley de inducción de Faraday, cuando se tiene un campo magnético variable en la cual se acerca a una bobina, en esta se va a inducir un voltaje eléctrico, como se muestra en la figura. Mientras se va moviendo el imán permanente, en esta se induce un voltaje que es medido por el voltímetro. Un generador eléctrico consta básicamente por un devanado que se encuentra en el estator, el cual es el inducido, un campo magnético rotatorio que en este caso es representado por un imán permanente. No obstante, el campo magnético rotatorio en los generadores reales utiliza una bobina o otro devanado que es alimentado por una fuente de alimentación, generalmente de corriente directa. Al momento del campo magnético rotar, en esta se va a inducir un voltaje de señal de corriente alterna, como muestra el osciloscopio. En la generación bifásica se tienen dos devanados, el devanado A y el devanado B, que se encuentran geométricamente en 90 grados. Por lo tanto, al momento de empezar a girar el campo magnético, de forma alternativa se generan dos señales de corriente alterna que se encuentran desfasadas eléctricamente en 90 grados. Generación trifásica. En la generación trifásica se colocan tres devanados. Los tres devanados se encuentran geométricamente a 120 grados, completando los 360 grados alrededor de todo el estator. Al momento de girar el campo magnético, se inducen tres señales que se encuentran desfasadas en 120 grados. En los sistemas de distribución trifásico se utiliza un transformador como el que se muestra en la figura. En este transformador se distribuyen cuatro líneas. Una de ellas es el neutro, X1, que es la fase A o L1, X2, que es la fase B o L2, y X3, que es la fase C o L3. En el devanado secundario se obtienen dos voltajes, el voltaje de línea y el voltaje de fase. En el voltaje de fase se puede obtener un voltaje de 127 voltios, mientras que en el voltaje de línea se puede obtener un voltaje de 220 voltios. La relación entre estos dos voltajes viene mediante la siguiente ecuación: voltaje de línea es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. Si bien notamos, para calcular el voltaje de línea sería multiplicar raíz de 3 por el voltaje de fase, que en este caso es de 127 voltios, dando como resultado un voltaje de 220 voltios aproximadamente. Para que el sistema sea bifásico, en el cual se encuentran dos fases, la fase A y la fase B, estos dos devanados se encuentran desfasados a 120 grados. No obstante, en la práctica este tipo de sistema no se utiliza, pero para que el sistema sea totalmente bifásico, las dos fases tienen que encontrarse en diferentes ángulos. Sistema de distribución monofásico. El transformador monofásico, como el que se muestra en la figura, solamente tiene un solo devanado en la parte secundaria del transformador. En los sistemas de distribución monofásico, el devanado secundario solamente tiene un solo devanado. En el secundario del transformador se pueden obtener dos niveles de tensión, 120 voltios y 240 voltios. Estos dos niveles de tensión se pueden sumar de forma fasorial directamente, 120 voltios entre X1 y X2 y 120 voltios entre X2 y X3. En este caso, X2 representa el neutro. Para obtener el voltaje máximo entre los dos extremos se obtiene 240 voltios. El voltaje máximo que se obtiene entre los dos extremos es de 240 voltios. Como se puede observar, los 240 voltios que se obtienen en el devanado secundario del transformador viene por la sumatoria de los dos devanados de 120 voltios, dando como resultado 240 voltios. Suma fasorial.
En los sistemas trifásicos, para poder sumar cada fase, se debe tomar en cuenta el ángulo que toma, de tal forma que es incorrecto realizar este tipo de suma, debido a que forma un ángulo estas dos fases, la fase A y la fase B. Por tanto, es incorrecto sumarlo de forma directa. La forma real de calcularlo es mediante esta ecuación. En el caso de esta ecuación, se deduce mediante el triángulo que se forma entre estos niveles de tensión, el cual es el voltaje de línea, que es igual a raíz de 3 por 127 voltios, que da aproximadamente 220 voltios. En los sistemas monofásicos, como se encuentran en la misma fase, que es representada por este devanado, que se encuentra dividido en dos partes de 120 voltios, se obtiene un voltaje de 240 voltios. Aunque se obtenga un nivel de tensión mucho más elevado con respecto a la toma central, que es el neutro, de todas formas sigue siendo este sistema monofásico, aunque se tenga un voltaje de 240 voltios. Los tipos de sistemas monofásicos son dos. Está el servicio monofásico a dos hilos, en el cual se pueden obtener solamente 120 voltios mediante el cable neutro y el potencial o vivo. En el caso del cable neutro, se encuentra aterrizado a tierra. El otro tipo de sistema es el servicio monofásico a tres hilos. En este tipo de servicio se pueden obtener dos niveles de tensión. Está el nivel de tensión de 120 voltios, que es con respecto al neutro, y el de 240 voltios, que se obtiene entre los dos potenciales. Recalcando que este sistema es monofásico debido a que solamente se induce una sola fase en el devanado secundario, independientemente del nivel de tensión que se obtenga. En resumen, existen tres tipos de sistemas: el sistema monofásico, bifásico y trifásico. En el sistema monofásico solamente existe una fase, tal es el nombre, mono, que viene de una sola fase. En este tipo de sistema, los dos niveles de tensión de 120 voltios se pueden sumar directamente, dando como resultado 240 voltios. El sistema bifásico totalmente puro no existe, más bien se obtiene de un sistema trifásico. Tal es el caso de obtener solamente dos fases, la fase A y la fase B, con dos niveles de tensión de 127 voltios. En este caso se obtienen 220 voltios, el cual viene mediante la deducción de la raíz de 3. En el sistema trifásico se tienen tres fases, la fase A, la fase B y la fase C. Entre los dos potenciales se obtienen 220 voltios.